Difícil. Ajá, Bien, listo. bienvenidos entonces a todos a mi clase. Hoy, como se pueden dar cuenta, hicimos un pequeño cambio por temas logísticos y vamos a ver filosofía en lugar de ética. ¿Listo? Y la clase de ética la dejamos pendientes para la otra semana. ¿Listo? Eh, bueno, arranquemos con esto. ¿Alguien se acuerda qué fue el último que vimos? Pues ya se oyen pasar páginas. A ver, Joana, Stephanie, Esteban, Dylan. ¿Alguien se acuerda? No, no todos, tampoco se afanen tanto. Ya, profe. ¿Ya? ¿Qué vimos? Sobre un hombre, Zenón, Ajá, Zenón de sitio. Zenón de sitio, que él dijo que la felicidad es un bien interior. Ujú. Leyó libros de Sócrates y empezó a expandir sus pensamientos. Ajá. ¿Cómo se llama esa filosofía o ese tipo de filosofía o esa época? Estoicismo. El estoicismo, muy bien. ¿Quién se acuerda cuál fue lo último que les dejé para que quedaran ahí como pensando? No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Muy bien, bien. En algún momento también tocamos el tema del barco de Teseo y de esa forma como existencial de analizar el barco de Teseo, hasta dónde es, hasta dónde no es. Yo los invito a que profundicen un poquito más acerca de la paradoja del barco de Teseo. Les voy a dejar un enlace en el grupo de WhatsApp, un video que es muy corto, donde habla de la paradoja de Teseo y cómo la soluciona. Es un canal que ya les he recomendado varias veces, que es de Adictos a la Filosofía. Eh, para que puedan profundizar allí, ese canal me parece muy bueno porque explica de una manera muy práctica cómo, cómo ver la filosofía, cómo entenderla, cómo desarrollarla y cómo aplicarla. ¿Listo? Entonces ahorita les dejo en el grupo el enlace. Bien, entonces va a ser un pequeño resumen de lo que vamos hasta ahora. Hemos visto filosofía antigua, vimos Sócrates, vimos Platón, vimos un pedacito de Aristóteles, salimos un poquito de la filosofía antigua y nos pasamos al estoicismo, que es muy importante también para nosotros. Eh, esa forma diferente y esa forma de aplicar la filosofía a nuestra vida y de tener una filosofía propia. De eso trataba la clase pasada, del estoicismo como tal. Eh, y esto, digamos que son las bases. Me he saltado algunos puntos porque vamos ya sobre el tiempo. Ya nos está acabando el tiempo. Y no quiero dejar de darle ciertos pensamientos y ciertos filósofos que son, digamos que trascendentales para cualquier persona o en cualquier momento de su vida se va a encontrar con, no sé, esto lo dijo Sócrates, esto lo dijo Platón, bien, esto lo, eh, lo dijo Nietzsche, por ejemplo, tenemos que llegar a Nietzsche, eh, y sobre todo, este personaje que hoy vamos a ver que se llama Descartes, ¿listo? Entonces, él particularmente tiene mucha trascendencia, digámoslo, porque no solamente fue filósofo, sino que también fue matemático. ¿Sí? Entonces, acabamos de salir de unas clases de matemáticas. Por ejemplo, el plano cartesiano tiene que ver con este tipo, ¿sí? Que pronto lo han visto en algún momento. Entonces, es un pensador muy grande y sobre todo, aparte de que es un pensador muy grande, es, es el padre de la filosofía moderna. ¿Listo? Esta frase, si la quieren anotar, es una de sus tan famosas frases, no la más famosa, que ya les voy a decir cuál es, pero sí es una de las más famosas.
Y la frase dice, vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Para él, esta era la gran importancia de la filosofía y es lo que he tratado de transmitirles. Tratar, como decía Sócrates, de corromper a los jóvenes haciendo que piensen. Y es lo que quieren ustedes. Con este preámbulo también quiero resaltar y felicitar públicamente el trabajo realizado por Dylan en teatro. Chicos, él ya tiene un 5, no necesita hacer absolutamente nada más para teatro. Ya lo logró. Yo espero que él me permita mostrarles, porque sin el permiso de él no se les voy a mostrar, el trabajo que él hizo, que quedó realmente impresionante y me impactó de una manera tal que, mejor dicho, o sea, no lo puedo expresar, ¿sí? Agarró todo lo que vimos de filosofía, del método socrático, del diálogo, le puso una interpretación, cogió todo lo que verdaderamente aprendió y lo aplicó en un video que hizo que le quedó realmente impresionante, verdaderamente impresionante. Quiero resaltar eso y a él, aplausos. ¿Listo? Él ya tiene 5 en teatro. ¿Listo? Y va re bien en filosofía. ¿Listo? ¿Esto para qué, chicos? Para que vean también que ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Listo? Sigan desarrollando ese tema de teatro. Ahora, vuelvo a lo mismo. Cuando yo veo el trabajo de Dylan, digo, ya le estoy corrompiendo la mente porque le estoy diciendo piense y lo está llevando realmente a la acción y está desarrollando un método de vida y una filosofía propia. ¿Listo? Tanto para él como para todos, recuerden, ustedes pueden desarrollar una filosofía propia. ¿Sí? Agarrar todo lo que venga y conservar lo bueno. ¿Listo? Y desarrollar un estilo de vida y que la filosofía, las ciencias sociales, las matemáticas, las lenguas extranjeras, todo lo que han aprendido en la academia, lo pongan en práctica en su vida. ¿Sí? El desarrollo de la lógica matemática, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a arrancar entonces ahora sí, oficialmente con el tema de eh, René Descartes. ¿Listo? Pues puse una presentación, puse en desorden esto, perdón, es culpa mía. Descartes. Descartes es un filósofo matemático y físico francés, esto lo pueden anotar, que es considerado, como les decía, el padre de la geometría analítica y sobre todo el padre de la filosofía moderna. O sea, el tipo se voló la tapa de los sesos porque se metió en todo lo que tenía que meterse. Así, asimismo, es uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. No los voy a enredar con temas conceptuales de historia, pero digamos que el modernismo es una etapa de la historia, ¿sí? Y es una etapa que es trascendental para la historia de la humanidad y lo que nos trae hoy acá, hoy en día. Hoy podemos decir, a grandes rasgos, que nosotros estamos viviendo en la posmodernidad. Estamos en el posmodernismo, ¿listo? Y el modernismo es el que nos trae el pensamiento actual, en filosofía, en política, en economía. Todo el modernismo nos tiene donde estamos hoy en día como raza humana, como humanidad. En algunas cosas para bien, en otras no tanto. Pero más allá de dar mi propio juicio y lo que para mí puede llegar a significar, hoy vamos a hablar del método de Descartes. ¿Listo? El método de Descartes maneja cuatro puntos fundamentales. El tratado del método es la búsqueda de la certeza. Descartes quiere para la filosofía un método tan exacto y riguroso como el de las matemáticas. ¿Sí? Lo primero es la regla de la evidencia. La regla de la evidencia que dice que aceptamos como verdadero solo lo evidente, lo claro y lo distinto. Y le da importancia a la duda. Dudar de todo, al menos una vez en la vida. ¿Sí? Dudar de absolutamente todo lo que nosotros pensamos, creemos, consideramos o sentimos, al menos una vez en la vida. ¿Sí?
Básicamente, si hay algo en lo que pueda tener esa más mínima duda, es mejor rechazarlo y tenerlo como falso, ¿sí? En este punto se ve la influencia del esplendor del nuevo método científico en Descartes. Es decir, él fue influenciado por ese método científico y en especial por la rigurosidad de las matemáticas, que como ustedes saben dan resultados exactos, precisos e indudables. Y al contrario de lo que hace en su vida el método científico, la filosofía sí le trae como un sinsabor, ¿sí? Como que lo decepciona, ¿sí? Porque él dice que los filósofos nunca consiguen ponerse de acuerdo en absolutamente nada, ¿sí? Por eso la filosofía, para él, en su concepto, no avanza, siempre está en el mismo sitio, está quieta. Por eso propone que la filosofía tiene que cambiar y sobre todo el cambiar de método, y por eso pone el método, y adoptar un método que sea igual de riguroso que el de las matemáticas. Y en este nuevo método de conocimiento, todo va cobrando un papel muy importante, pero sobre todo la duda. ¿Por qué? Porque solo dudando de todo, o al menos una vez en la vida, de cada cosa que creemos, dice él, se puede llegar a alcanzar alguna verdad. ¿Listo? Solo a través de la duda, como método, podríamos llegar a establecer las bases indiscutibles del, de la construcción o del edificio de la filosofía. Llegar a fundamentar el conocimiento de una manera sólida y segura. La duda, curiosamente, es un método, es un camino para llegar a la certeza. ¿Listo? Ahora, las cuatro reglas del método Descartes. ¿Listo? La regla de la evidencia, que ya como les dije, no aceptar nunca nada como verdadero a menos que esté completamente convencido de que lo es. En el fondo, se trata de evitar la precipitación en el juicio hasta conseguir la evidencia. Es decir, de no adelantarnos a asumir que algo es cierto, que algo es verdadero, hasta que no logremos conseguir evidentemente y lograr saber que realmente tenemos evidencia de eso. El criterio de verdad es la evidencia, o como Descartes lo dice, la claridad y la distinción. Se trata de buscar las ideas y de buscar que esas ideas sean claras y distintas. ¿Listo? Ese es el primero. El segundo, la regla del análisis. La regla del análisis nos habla de dividir esos problemas en tantas partes como sea posible y como sea necesario. Dividir lo que es muy complejo en fracciones simples, precisamente con el objetivo de llegar a esas ideas básicas que sean claras y distintas y que no puedan ser tomadas más que por verdaderas. ¿Sí? Chicos, si voy muy rápido, levantan la mano, paren un momentico, pregunten lo que sea que necesiten preguntar para poder avanzar. ¿Listo? No se queden con la pregunta, ¿listo? Ojo, les voy a decir una frase, puede sonar un poco dura, creo que ya se les ha dicho, que se las digo a mis hijas. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Pilas con eso. Entonces, pregunten, ¿sí? No se queden con esa duda por ahí atascada. ¿Listo? Entonces, eh, ¿en qué íbamos? A la regla del análisis. ¿Listo? Entonces, dividimos los problemas, lo cogemos de algo grande a algo más pequeñito. La regla de la síntesis. Una vez que yo ya, a través de esa división que acabo de hacer, he llegado a lo más simple, tengo que conducir con orden mi pensamiento, ¿sí? Sintetizarlo, ir ascendiendo hasta llegar a lo más complejo. Ya lo dividí, entonces ahora voy a coger punto por punto para llegar hasta lo máximo, hasta lo grande, hasta lo complejo, hasta el problema total. Se trata de ir trasladando la evidencia de lo simple, de lo claro y de lo distinto hasta lo complejo por medio de pasos lógicos racionales. ¿Para qué? Para conseguir clarificar, para conseguir evidenciar lo complejo. Y la cuarta regla de la enumeración es ir repitiendo y revisando todos los pasos que ya dimos hasta que esté completamente seguro de que no se me pasó nada, de que no se me ha olvidado nada. Así que, pues lo único que nos queda es repetir los cuatro pasos una y otra vez.
¿cierto? Pero de eso no se trata la clase, ¿verdad? Entonces, en lugar de repetirles una y otra vez durante la siguiente hora, vamos a avanzar. ¿Listo? Ahora, esto lo pueden ver en el video cuando lo publiquen otra vez o en sus apuntes y como que repetir eso, incluso aplicarlo a sus propias vidas. ¿Listo? Entonces, para lo siguiente, vamos a hablar de las meditaciones que están escritas en el método en el discurso del método, que así se llama, de Descartes. ¿Listo? Entonces, es imposible, luego de hablar de esto, no poder nombrar esto que están viendo en este momento en sus pantallas, que está en el discurso del método, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ahí lo tienen en inglés para que practiquen un poquito. Y en latín, el cogito ergo sum, ¿sí? Cogito ergo sum es una de las frases más famosas de René Descartes, que básicamente lo que quiere decir es que pienso, luego existo. Ya les voy a profundizar un poquito con esto. Creo que ya la habían escuchado en algún momento. Pienso, por lo tanto, existo, ¿sí? Existo porque pienso. ¿Listo? Y vamos a arrancar con la primera meditación. La primera meditación, y este sí anótenlo así en el título, es la duda metódica y la duda hiperbólica. ¿Listo? Descartes propone dudar de todas sus opiniones antiguas y empezar absolutamente de cero hasta encontrar la verdad. Esa verdad indudable sobre la que se fundamenta el conocimiento entero. Con este objetivo se aparta del mundo y se aparta de todos. ¿Listo? Entonces, básicamente, para que se hagan una idea, se recluye en una habitación, se encierra en una habitación y se confía solo allí a su pensamiento. ¿Sí? Por cierto, en el original del discurso del método, las opiniones antiguas se le dice vetus opinio. ¿Esto para qué? Para que lo tengan en cuenta por ahí, en algún lado, si quieren descrestar a alguien. Vetus opinio. ¿Listo? Quedan bastante bien. Los resultados de la primera meditación, pues es un fiasco total. ¿Por qué? Porque Descartes no encuentra aquello que iba buscando, no encuentra ninguna verdad indudable. Empieza dudando del conocimiento de los sentidos y se da cuenta de que no se puede fiar de los sentidos. Los sentidos ya lo han engañado alguna vez, y si ustedes lo piensan a nosotros también, ¿sí? Como cuando mete uno, por ejemplo, un lápiz en el agua y parece que está roto. O cuando uno ve a alguien a lo lejos y dice, ay, viene Pedro, y cuando se acerca resulta que era Juana, ¿sí? Una cosa así. ¿Por qué? Que nuestros sentidos también pueden engañarnos. Pero por otro lado, tampoco hay un criterio absolutamente indudable con el cual distinguir cuando estoy soñando, por ejemplo, y cuando estoy despierto. Claro, tienen que pensarlo y a muchos de nosotros nos ha pasado que hay muchos sueños que me parecen muy reales. Entonces, los sentidos como tal no pasan el examen de la duda. La vista, el gusto, el olfato, el tacto, incluso él dice, manifiesta, dice, esto me lleva a dudar. ¿Sí? Como no pasan el examen de la duda, y con ello, pues se va, bota a la basura el mundo entero, porque no puedo estar seguro de que el mundo que me muestran mis sentidos realmente es el mundo que existe. Pero al menos, dice Descartes, las matemáticas parece que sí son verdad, que uno se puede fiar, uno se puede asegurar de ellos, ¿sí? Es decir, 2 más 2 siempre va a ser 4, pero Descartes dice, y esto es chistoso en esta parte para que lo analicen. Descartes piensa en ese método y en esas meditaciones. Puede ser que exista algún genio maligno que me engañe, que me haga creer que 2 más 2 son 4 cuando en realidad son 5. Entonces él mismo dice, tampoco puedo estar absolutamente seguro de esta verdad que considero como verdad. Entonces, si antes estábamos ante la duda metódica, de acuerdo al método, ante la duda que se utiliza como un método, de ahora en adelante, esta parte, como con ese genio maligno que me engaña, es la duda hiperbólica, es decir, más grande que la anterior.
porque Descartes lleva la duda a un extremo, a la exageración, ¿sí? Pero bueno, ahí está la primera meditación. Con esta meditación, ni siquiera está seguro, ni siquiera puede estar seguro de que su mamá lo quiera, ¿sí? No puede estar seguro de absolutamente nada. La segunda meditación, pero les avanzó esta. La segunda meditación dice la primera verdad indudable. En fin, en esta segunda meditación se produce el gran descubrimiento, el ¡puf! De su cerebro. Descartes se encuentra con una verdad indudable, absolutamente indudable. Por mucho que exista un genio maligno, suponiendo que existiera, no me puede engañar respecto a mi duda. Es decir, si yo dudo, estoy seguro de que dudo, de que estoy dudando. Nadie me puede engañar en eso. Pero además de eso, si dudo, esto es lo que pienso. Es decir, si dudo, quiere decir que pienso. Y si pienso, quiere decir que existo. El famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Aquí en esta segunda meditación es que sale esa gran frase. ¿Listo? El hecho de que pienso, luego existo. Cogito sum. Yo existo se rige, se erige, se exalta como una primera verdad indudable, el principio de esa nueva filosofía que le da paso y que le da el título de el padre de la filosofía moderna o del modernismo. Y dice Descartes, yo existo precisamente como una cosa pensante, como una res cognitans. Se les va a escribir, que eso sí no se lo puse ahí, se los va a escribir en el chat. Res cognitas. Se los va a escribir en el chat para que lo puedan anotar. Res cognitans. Entonces, volviendo al tema, precisamente como esa cosa pensante, como esa res cognitas, es que existo. Que está teniendo él. ¿Por qué? Porque el cuerpo, Descartes, lo desecha con todo el mundo sensible. Acuérdense que mis sentidos me engañan, entonces el cuerpo hace parte, mis sentidos hacen parte del cuerpo, entonces lo desechamos. Porque no puedo estar seguro tampoco de que mi cuerpo exista. Solo estoy seguro de que yo existo como una cosa que piensa. Si voy muy rápido me dicen impar. Y aquí empieza la radical distinción entre, según Descartes, el alma o yo y el cuerpo, que será la base del dualismo cartesiano, que esperemos que lo podamos ver, si no en esta clase, en otra. Bueno, hay más cosas. Yo existo, pero ¿y los demás? ¿Los demás existen? Pues no sé, dice Descartes. Yo solo sé que estoy seguro de que yo sí pienso y que por tanto existo. Al menos cuando pienso. Por eso siempre digo que, que le trabajen a la cabeza, porque es que si uno no le trabaja a la cabeza, luego pasa que uno deja de existir. O sea, hay que pensar. Y nadie quiere dejar de existir, ¿verdad? Si es que existe, claro. Bueno, en fin, ya me estoy metiendo en temas que no sé. Ahora, en serio, la intermitencia del collito es un problema para Descartes. Es un problema que Descartes no resuelve en esta meditación. Porque el collito solo existe cuando piensa. Cuando no piensa, no sé si se existe. Si yo no pienso, no sé si existo. ¿Sí? Eso solo se demuestra en meditaciones posteriores. ¿Sí? Por ejemplo, Descartes va a afirmar la existencia de Dios y afirmando la existencia de Dios puede afirmar que Él existe también cuando piensa. Se los pongo así, en un ejemplo. Cuando dormimos,
se supondría que no estamos pensando. Pero en esa existencia de Dios, Dios me está pensando, entonces me mantiene, me sostiene en la existencia, ¿sí? En fin, ya en la segunda meditación, Descartes va a descubrir que existo, pero no todavía sabemos si, eh, si la meditación existe fuera de mí. ¿Listo? Ahora, vamos a la tercera meditación. Venga, le cambiamos la aquí. Tercera meditación. La existencia de Dios, la res infinita. ¿Listo? Descartes mira dentro de sí mismo y encuentra tres tipos de ideas. Las ideas innatas, que son las ideas con las que yo he nacido, las que han nacido conmigo mismo. Las ideas adventicias. Finito, no puede ser facticia, no la puedo haber inventado o construido yo mismo, porque soy una sustancia finita, algo que tiene principio y fin. Entonces, la idea, el solo concepto de infinito, según Descartes, solo la puede haber puesto en mí una sustancia que sea igual de infinita, es decir, Dios. Dios, para Descartes, es por tanto la causa de la idea de infinito que yo encuentro en mí. Y la ha puesto en mí como el artista pone su firma sobre su obra. Dios, dice Descartes, es la única explicación de que yo, que soy una sustancia finita, tenga una idea de infinito. El segundo argumento dice que yo no podía existir si no existiera Dios. Como soy una sustancia imperfecta y finita, no me he creado a mí mismo y soy consciente de que no he existido desde siempre. Y su análisis tiene algo de razón. Es que uno no puede estar seguro de que cuando yo deje de pensar, exista. Es más, pónganse en lo siguiente, si yo fuera Dios, si fuera perfecto e infinito, no tendría ni siquiera duda. Mi conocimiento también sería perfecto. Por lo tanto, alguien tiene que haberme causado y ese alguien, ¿sí? Ese alguien, si queremos evitar una regresión al infinito, tiene que ser Dios. Dios es, por tanto, no solo la causa, según Descartes, de la idea de lo infinito que tengo en mí, sino también es causa de mí. Dios, para Descartes, es la única explicación de que yo exista. Este Dios que está descubriendo, además, que es perfecto y por lo tanto totalmente bueno y que no puede ser engañador. Es clave esta parte de que no puede ser engañador, porque acuérdense que habla de un genio malvado que me puede engañar. ¿Listo? La cuarta meditación en el método de Descartes nos habla de la explicación del error. ¿Listo? Es como un pequeño paréntesis entre esto y el final. Y Descartes lo dedica a explicar que cómo puede ser que si Dios es bueno, exista el error. Descartes explica que tenemos dos facultades. Y esta sí anótenla. La inteligencia y la voluntad. Esas son nuestras dos facultades. Si bien la inteligencia es finita, tiene un límite, la voluntad en cambio es infinita. Por decirlo de algún modo, la voluntad es más larga que la inteligencia. ¿Sí? Repito, la voluntad es más larga que la inteligencia. El error entonces sucede cuando mi voluntad quiere correr más rápido que mi inteligencia. Piénsalo por un instante. Erramos, fallamos cuando nuestra
Que la idea de que una montaña es inseparable de la idea de un valle. Una montaña, un valle. Es decir, igual que yo no puedo pensar en una montaña sin un valle, tampoco puedo pensar en un triángulo sin tres lados. La idea de Dios implica necesariamente su existencia, dice Descartes. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es la idea de Dios, de un Dios sumamente perfecto. Y un Dios que no existiera sería un Dios imperfecto, porque le faltaría una perfección. ¿Cuál perfección? Pues existir, ¿sí? La perfección sería la existencia. Se piensa bien, entonces no se puede pensar a Dios como inexistente, porque la idea de Dios, según Descartes, vuelvo y digo, es inseparable de la idea de la existencia, igual que la montaña es inseparable del valle, ¿sí? No podríamos concebir una montaña, no podríamos pensar en una montaña, no podríamos imaginarnos una montaña sin un valle, sin un llano. Sin algo plano no podemos imaginar la montaña. A la esencia de un ser sumamente perfecto le competen todas las perfecciones. Estamos hablando de Dios. Bueno, Descartes está hablando de Dios. Entre ellas, todas esas perfecciones está la existencia. Por ejemplo, yo puedo pensar en un caballo con alas o en un caballo sin alas, pero estrictamente hablando, no puedo pensar en Dios sin la existencia, dice Descartes. Igual que no puedo pensar en un triángulo de cuatro lados. La idea de Dios, dice Descartes, necesariamente implica la existencia. Y este Dios, como es perfecto, no puede ser engañador. ¿Por qué? Porque es bueno. Cae entonces la hipótesis al piso de ese genio maligno que pensó en algún momento y recupera Descartes las verdades matemáticas. Y recuerden que era padre de la geometría analítica, físico y matemático. Entonces, como que en ese mismo diálogo, en esa misma, diálogo no, en esa misma meditación, eso que había perdido, esa fe por las matemáticas, por llamarlo de alguna manera, las retoma. Dice Descartes que ahora puede estar completamente seguro de que 2 más 2 son 4, porque Dios que existe no me engaña. Ahora sé que Dios existe y que no me puede engañar y que no me quiere engañar. Entonces puedo confiar en mis conocimientos. Por lo tanto, en este punto de la medida, entonces los animales quedan, de acuerdo a todo esto, como van a hablar, hablen. Hola Alejito, perdón, es que se nos fue la conexión, entonces se perdieron una partecita de la explicación. Ah, ¿y hasta dónde llegaron? Hasta la quinta meditación. Hasta la quinta meditación. Changos, bueno, me voy a devolver, quedan 15 minutos. Yo creo que sí lo logro. Voy Discúlpanos, a discúlpanos, es que se nos fue acá el internet. no se preocupen. Uf, es muy importante. Menos mal me avisaron. Entonces, ya que ya lo vimos, los que ya lo vieron, pues vamos a repasar. En la quinta meditación, vuelvo otra vez al punto, Descartes presenta un tercer argumento de la existencia de Dios. No tenía suficiente con los dos argumentos que ya había dado, ¿sí? Sino que necesita otro más. Este argumento se llama el argumento ontológico y es como sigue, igual que, vuelvo y digo, la idea de una montaña versus un valle, la idea de un triángulo de tres lados, ¿sí? La idea de Dios
necesariamente, solo pensar en una idea de Dios, necesariamente, según Descartes, implica su existencia. ¿Pero por qué? Porque la idea de Dios es la idea de un Dios sumamente perfecto. Un Dios que no existiera sería un Dios imperfecto, porque le faltaría una perfección, la existencia. La existencia para él sería una perfección. Si se piensa bien entonces, no se puede pensar a Dios como inexistente. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es inseparable de la idea de la existencia. Igual que la idea de una montaña es inseparable de la idea de un valle o de un llano o de algo plano. La esencia de un ser sumamente perfecto le competen todas las perfecciones. Entre ellas, una de las perfecciones es precisamente la existencia. Entonces, vuelvo al ejemplo que les daba ahorita, los que ya me lo escucharon. Yo puedo pensar en un caballo con alas o puedo pensar en un caballo sin alas, pero estrictamente no puedo pensar en Dios sin la existencia. Es decir, no puedo pensar en un Dios que no exista. Igual que no puedo pensar en un triángulo de 4 lados. Es imposible para mí pensar en un triángulo de 4 lados. Dejaría de ser triángulo. La idea de Dios implica necesariamente la existencia. Y este Dios, según Descartes, como es perfecto, como es bueno, ¿cierto? Porque en este concepto Dios es bueno, no me puede engañar. ¿Por qué? Porque no puede ser un ser engañador. Entonces entra la hipótesis, perdón, entra no, sale la hipótesis de que hay un genio maligno que me puede estar engañando todo el tiempo. Y eso lo lleva a recuperar esas verdades que había puesto en duda de las matemáticas, las verdades matemáticas que Descartes en general es eso, es un matemático, es un analítico, es el padre de la geometría analítica, ¿sí? Es físico. Entonces, si él llegó a dudar de las matemáticas, es una vaina como, ¿qué pasó? ¿Sí? Es como si yo eh, estudio biología y dejo de creer que en la célula hay vida, como que no tiene sentido. Entonces, al llegar a este punto y al sacar a ese genio maligno que en algún momento se le pasó por la cabeza, recupera las verdades matemáticas y puede estar completamente seguro de que 2 y 2 son 4, porque Dios que existe no me engaña. Ahora, sé que Dios existe, ¿cierto? Por tanto, no me puede engañar. Entonces me puedo fiar de mis conocimientos. Y se vuelve Dios mismo una garantía de mi conocimiento. ¿Listo? Y nos vamos a la sexta meditación. Ahora si me quedan 10 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Bueno, llegamos a la sexta. Sexta meditación. Es un poco complejo, pero básicamente, como ya demostré que Dios existe y que no me puede engañar, me puedo fiar de los datos de mis sentidos. Entonces, ¿cómo me puedo fiar de los datos de mis sentidos? Con la regla infalible, con las 4 reglas infalibles, que es aplicar el método de las 4 reglas que vimos al principio. Sería contrario a la bondad divina que las ideas que yo percibo como recibidas de un mundo exterior no se correspondieran con nada en lo real, ¿sí? Como estoy seguro de que Dios no me engaña, entonces dudar de la existencia del mundo externo y de mi cuerpo es exagerado, ¿sí? Ya dice, o sea, tengo que dudar en lo posible de todo, pero no puedo dudar de la existencia del mundo ni de la existencia de mi propio cuerpo, eso sería exagerar la duda. ¿Por qué? Porque está basado en que Dios existe, que no me engaña, ¿sí? La tesis más curiosa que enuncia al final de la meditación es que, aunque tengo que ir con cuidado con mis juicios y no precipitarme en lo esencial, me puedo fiar de lo que la naturaleza me enseña. Y aquí es lo que él se saca como de la manga de su pensamiento, se lo inventa, no sé, se lo imagina. Porque la naturaleza, según él, es considerada en general como otra cosa, perdón, no es considerada en general como ninguna otra cosa, sino como Dios mismo. Entonces, la naturaleza es Dios mismo y Dios no me engaña, ¿sí? Y ahí vuelvo y les digo, ¿de dónde se sacó esto? Pues de la manga, como los magos, porque no hay un argumento fiel, fidedigno y formal de eso.
Pero, pero bueno, el tema o lo suyo está en ver que aunque los sentidos ya me han engañado alguna vez, el error no es lo común, el fallo no es lo común. Y además dispongo de un método que si lo sigo a rajatabla, me evita el error. Y como Dios no me engaña, me puedo fiar de mi conocimiento. Y así, al final de todas las meditaciones, obtenemos tres sustancias, que ya las nombramos, están por ahí anotaditas. La res cogitans, ¿cierto? La res infinita, bueno, la res cogitans, que soy yo, una sustancia meramente finita. La res infinita, que es la sustancia infinita, Dios. Y ahora deduce de la existencia de la red extensa, la red eh, material, la realidad material o extramental. ¿Sí? Está fuera de nuestro conocimiento, fuera de mi mente, por así decirlo. La realidad exterior queda reducida a la extensión. Ahora, si bien es cierto que esto le da lugar al mecanismo cartesiano, porque es una realidad reducida a la extensión, solo puede entenderse de manera mecánica, en la física, en la geometría, pero le pone un problema a la relación entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque Descartes está entendiendo como dos sustancias completamente diferentes una y otra. Entonces no se puede explicar que una sustancia completamente inmaterial e inexistente o inextensa puede afectar una sustancia de pura extensión. Es decir, cómo el alma afecta al cuerpo, si son sustancias diferentes. En ese sentido, los animales los deja reducidos a máquinas sin vida, de nada distintos de un reloj, de un carro, ¿sí? Pero bueno, espero que hasta este punto les haya gustado la clase, que hayan entendido acerca de René Descartes, que sé que a veces es un poco complicado de entender, pero que hayamos llegado a una buena y sana comprensión. Ahora, es una comprensión general, ¿sí? Si a alguno de ustedes les generó esa duda, quieren profundizar acerca del tema de Descartes, los invito a que lo hagan. Lo mejor sería agarrar el método, vamos a mostrarles esa presentación antes de terminar, esa diapositiva, para que la vean, que es este. El discurso del método que fue escrito en 1637 por René Descartes. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor forma? Agarrar ese texto y leerlo. Ahora, es bastante complejo. Si no se quieren ir hasta allá, hasta leer el método, leerse todo el discurso, tratar de desarrollarlo, pero tienen igual la duda, pues YouTube es su mejor maestro, ¿sí? Y profundicen un poquito más. Si les genera alguna pregunta, alguna incertidumbre, algo que quieran profundizar, me escriben. ¿Listo? Yo no soy el más de los máses en filosofía, algo conozco, en parte conozco, y los puedo llevar como a guiar, por lo menos resolver las dudas, y eso que de pronto yo no sé, los ayude a investigar. ¿Listo? Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Ninguna? Todo claro, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, Stephanie nos va a hacer el resumen de la clase. Mentiras, mentiras. Ya dijo, uy, ¿qué pasó? Listo, no. Chicos, mañana teníamos, les pido disculpas, mañana teníamos que ver filosofía por un tema que me salió, es un tema muy laboral mío. Me tocó como modificar ahí unos temas, entonces no nos vamos a poder ver mañana. Pero entonces la otra semana nos vamos a ver. ¿Listo? Probablemente nos veamos 3 días. 2 días vamos a ver filosofía probablemente y uno ética. Esto está pendiente ahí con la profe Caro, estén pendientes del horario, cómo lo vamos a manejar. Esto es lo primero. Y no sé si mañana la profe Caro les vaya a poner alguna otra materia en el horario que tenían conmigo. Eso es lo primero. Lo segundo, vuelvo y resalto el trabajo de Dylan y los invito a que continúen en ese proceso,
Los que ya me han mandado cosas de cómo van en el desarrollo del montaje de teatro, los felicito porque van muy bien. Los que no me han Profe, enviado nada, yo te señora. mando el video hoy. Listo. Les recibo el tema del video, no sé qué, desarrollenlo y avance. ¿Listo? Y pues nada, chicos, espero que hayan aprendido algo hoy, que les guste mis clases y nos vemos la otra semana. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chicos, tengan un buen